Hermanas, muy buenas tardes, hermanos, muy buenas tardes, que el Señor sea con ustedes. Bienvenidos a esta grabación que tiene la intención de edificar a nuestras hermanas de la Sociedad Femenil Lidia, que también tiene la intención, por supuesto, de edificar a todos aquellos hermanos y hermanas que están sintonizando esta grabación, este video. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar puntualmente hasta sus aparatos de celular, sus aparatos de computadora. Y amados, amadas, pues, ¿qué les parece si iniciamos primeramente con una oración, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da? Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos humildemente que en tu maravilloso amor nos cobijes, Padre. Te agradecemos, Señor, porque nada nos falta hasta este momento y porque con tu bendición estamos bien, estamos seguros, confiando y sabiendo, Señor, que tú estarás llevándonos siempre a través de las pruebas y que nos darás, Señor, la victoria según tus planes y misericordia. Señor, toma este estudio de esta tarde y guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano para que podamos, Señor, tener esa bendición de escuchar tu palabra, de que tu palabra nos cambie, nos transforme, Señor, y que de esta manera podamos ser más como tú quieres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como veníamos diciendo, amados hermanos, amadas hermanas, estamos dedicando muy específicamente a la Sociedad Femenil Lidia, que se reúne todos los lunes a las 5:30 de la tarde aquí en la Iglesia del Divino Salvador, ubicada en la avenida Revolución número 169 de la Colonia Centro, aquí en Jalapa, Veracruz. Y amadas, vamos a entonar dos himnos para la gloria del Señor, el himno 521, Oh Señor, de mañana oirás, y el himno 523, Guarda el contacto con el Salvador. Entonemos estos himnos con gozo y alegría. De lo mejor el maestro, tu fuerza, tu juventud, todo el fervor de tu alma, tu exuberante salud. Dueños
Salvador. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda del gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran del pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Cuando es el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda del gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer. Que el mundo a Cristo en ti puede ver. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda del gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda del gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Bien, amadas hermanas, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad, decíamos hace un momento, de continuar nuestros estudios. Y bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el título y en la dirección del estudio de esta tarde, porque el tema realmente que nos da el anuario es creyendo en la oración, así es como se titula, la cual a priori es una expresión correcta, no hay algo que digamos esté mal en el título. Sin embargo, podemos correr un riesgo muy importante, porque si creemos en la oración per se, estaríamos quizá atribuyéndole a la oración en sí misma, este acto que una persona hace de hablar con Dios, le estaríamos atribuyendo quizá un poder dejando de lado la soberanía y la gracia de Dios. Es decir, creemos más en el Dios al que oramos. Y quiero titular el estudio de esta manera: creyendo en el Dios que adoramos. Y es que, mis amadas, tristemente las tendencias cristianas o evangélicas, no sé cómo llamarles, las corrientes contemporáneas nos arrastran hacia el poder que el hombre tiene de declarar, de decretar, y en muchas ocasiones de esta oración, vamos a llamarle así por un momento, que estas personas hacen, que supuestamente tienen el poder. Entonces ellos oran, ellos dicen las cosas, aun cuando lo hacen en el nombre de Jesús. Las peticiones que estos hacen a veces no son tan centradas en la palabra, ni mucho menos en la voluntad de Dios. Y es que, mis amados, también en mi experiencia pastoral he visto constantemente que muchas personas asumen que la oración es un medio para lograr un fin, aunque ese fin no sea precisamente lo que Dios quiere. Esto suena contradictorio, pero déjenme ponerles un ejemplo. Un hermano se acerca a nosotros, o hermana, miembro de la iglesia, y nos pide que oremos por su familiar, porque tiene un problema. No nos da muchos detalles. Hermanos, hermanas, ruego por mi hermano que tiene un problema, está enfrentando una demanda. Lo tomamos y este hermano lo comunica a su iglesia.
Le pide a sus familiares y a todos sus amigos, y a su vez ruega que este mensaje lo transmitan para que muchos sean los intercesores de esta necesidad. En muchas ocasiones nos llegan de terceras, de cuartas personas en una petición: oren por un familiar que tiene problemas de demanda. Oramos. De este modo, esta persona, este hermano bien intencionado que ora por su familiar, piensa que si quizá muchos se ponen de acuerdo, como dice en algún momento la Escritura, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo, será hecho, dice así la Biblia. Así que él piensa que con un aglutinado de 500 a 800 personas, que son más o menos el número que él calcula, están orando todas al mismo tiempo por su familiar, y de esa manera se piensa que no solo Dios va a escuchar, sino que va a conceder lo que pedimos. 500 personas, 800 personas orando por un mismo motivo. Pregunta: ¿necesariamente la petición será contestada por Dios? Mucha gente piensa que sí, independientemente de quién sea la persona o independientemente qué es lo que pasa en realidad. Mucha gente asume, bueno, por favor intercedan por tal persona. Y si nos ponemos de acuerdo muchos, y de hecho en algunas ocasiones llegamos a decir así en las reuniones de oración o en los cultos, de que si 2 o más se pusieren de acuerdo en una cosa, será hecho, dice la palabra de Dios. Pero ¿hasta qué punto, esto es así? Lo que esas 500 u 800 personas no saben es que el familiar por el que estamos orando tiene un problema debido a violencia intrafamiliar. Él golpeó a su esposa y por tal motivo la esposa lo ha demandado. Le quiere meter una pensión para que él se haga cargo de sus hijos, y por supuesto esta persona está angustiada porque ahora la justicia se ha involucrado y corre el riesgo de ir a la cárcel si es que no paga esa pensión. Con esa angustia le cuenta a su familiar y su familiar a su vez nos pide a nosotros que oremos por él. Dios concederá esa petición de librar a esta persona del problema, amados. Por esa razón tenemos que ubicarnos muy bien. No es que la oración en sí misma, por sí misma, tenga poder. Lo que tiene poder es Dios. Y Dios es el que va a determinar si dentro de su voluntad lo que pedimos es viable o no lo es. Por eso, mis amadas, hay que ser desmenuzar muy bien cuál es la intención de nuestro corazón al orar, cuál es la intención al orar, y descubrir cuál es la voluntad de Dios. Porque ciertamente en la oración nosotros tenemos el recurso que Dios nos da para acercarnos a Él y para que Él nos ayude en nuestras luchas y necesidades. Pero hay algunos lineamientos que tenemos que cubrir, algunos lineamientos que tienen que ser bien dirigidos a fin de que la oración no se convierta solamente en una expresión de un deseo, como si Dios fuese un genio de la lámpara al que nosotros invocamos y pedimos cuanto queremos. Por ello quiero meditar en esto en los siguientes minutos para edificación de todos y todas. Y bueno, vamos a primeramente hacer una oración, valga la expresión y la redundancia, para entrar de lleno en materia. Oramos. Señor, en el nombre de Jesucristo, pedimos tu gracia salvadora, pedimos tu amor. Y rogamos, Señor, que tú seas con nosotros, nos ayudes y nos guardes, Señor, en el hueco de tu mano. Especialmente en este tema que vamos a estudiar, que se trata acerca de la oración. Rogamos que tú nos ayudes e ilumines para que podamos hacer lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Muy bien, vamos a dividir este estudio esencialmente en dos partes principales. La primera, quiero versar o quiero hablar acerca de la oración que Dios escucha. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Tenemos que hacer este paréntesis para proseguir y hacemos la pregunta: ¿cuál es la oración que Dios escucha? ¿Cuál es? Y esto quizás nos lleve a una pregunta que debimos hacer todavía mucho antes. ¿Dios escucha todas las oraciones? ¿Qué opina usted? ¿Dios escucha todas las oraciones o solamente algunas? Hay mucho debate al respecto. Algunos piensan que, todo mundo puede orar a Dios y que Dios en algún momento puede escuchar la oración, aunque sea sencilla, siempre y cuando se haga con humildad o con sinceridad, ¿no? Y bueno, vamos a centrarnos más en el pueblo cristiano. Estamos hablando del pueblo cristiano. ¿Dios escucha todas las oraciones de su pueblo? Y algunos dirán, sí lo hace. Bien, quiero por favor que vayamos a la Biblia para ver si esto es verdad. Quiero que por favor leamos Isaías capítulo 1 versículo 15. Y ahorita leo otros dos pasajes. Isaías capítulo 1 versículo 15. Dice el texto: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Wow, esto es un pasaje que nos llega como un balde de agua fría, en el que Isaías nos está diciendo que hay momentos en los que Dios no escucha la oración. Pero vayamos más adelante. Jeremías 7 versículo 16. Jeremías 7:16 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Aquí incluso Dios le dice a Jeremías que él no va a oír una intercesión a causa o por causa del pueblo, en este caso de Judá. Dice: yo no voy a oír. Wow, tenemos dos referencias que nos están diciendo algo. Ahora vayamos a Ezequiel capítulo 8 versículo 18. Dice: pues también yo con furor no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Hay otras referencias, obviamente, pero quedémonos con estas tres profetas que son los grandes profetas del Antiguo Testamento, que nos están enseñando algo muy cierto. Llega un momento en que Dios Dios no escucha la oración. Sí, hay oraciones que Dios no escucha. Prestando atención a cada uno de estos pasajes y leyendo un poco el contexto de estos pasajes a profundidad, nos damos cuenta que Israel o Judá en algún momento tiene una actitud rebelde con Dios, contra Dios. Isaías dice incluso que las manos de ellos están llenos de sangre, es decir, que han cometido pecado y pecado grave. Llega un momento, mis amados, en que Dios no escucha la oración cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada. Es decir, sí, es correcto señalar que hay oraciones que Dios no escucha. Tristemente, amados, hay mucha gente que se encierra en un círculo vicioso porque se rebela contra Dios. Se rebela contra Dios, ofende a Dios y todavía reclama porque Dios no le oye. Llegan a veces a consejería o mandan algún mensaje pidiendo consejería o hacen alguna pregunta y dicen: es que Dios no me oye y por eso yo no creo en Él y yo no oro a Él porque Él jamás me escucha. Y lo que estas personas quieren es, bueno, cuando Dios me escucha entonces voy a cambiar mi actitud, pero la Biblia no dice que Dios se preste a nuestros antojos o caprichos. No es que Dios cambie
nosotros somos los que debemos cambiar. Y para ello, pues tenemos que buscar, mis amados, su rostro. Y vayamos entonces a qué es la oración que Dios escucha, porque hay oraciones que Dios no escucha y oraciones que sí lo hace. Para esto vamos a citar el texto quizá más famoso, o uno de los textos más famosos que nos hablan de la oración. Segundo de Crónicas 7:14, que creo algunos hasta lo conocen de memoria. Segundo de Crónicas 7:14 nos dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El texto que nos ofrece el Señor es una respuesta muy clara acerca de cómo es que Dios escucha y atiende la oración. En primer lugar, vemos que el texto nos habla acerca de la humildad. Dice, si se humillare mi pueblo. Primera condición para que Dios escuche una oración es que la persona que haga la oración debe tener un corazón humilde, una actitud de humildad y de servicio a Dios. Por el contrario, hay personas que no piden a Dios con humildad, sino hasta demandan a Dios. Son estas tonterías de declarar y decretar. Dios no escucha una oración que se hace con arrogancia, que se hace con presunción de yo muevo la mano de Dios con mi oración. Hay algunas personas que han llegado a decir esto: la oración es el poder que mueve la mano de Dios. Falso. Porque Dios mueve su mano, mis amados, independientemente de lo que nosotros hagamos, pidamos o roguemos. Dice el Salmo 51 en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que la primera condición para orar al Señor debe ser la humildad. El venir ante su presencia con esta actitud de servicio, de decir, Señor, ¿se acuerdan ustedes aquella ilustración que Jesús ponía? Donde se acerca al altar, por un lado un publicano y por el otro un fariseo. Y la expresión de Jesús es sumamente ilustrativa, que el fariseo oraba de pie y decía a sí mismo, Señor, mira cómo soy, yo sí cumplo tus mandamientos, yo sí ayuno y diezmo todo cuanto tengo. Y dice que había un publicano por allá en el rincón más apartado, golpeándose el pecho y diciendo, Señor, sé propicio de mí, pecador. Jesús exalta esta actitud diciendo, es así como debe de orarse al Padre. La humildad, por tanto, hermanas, es necesaria. La segunda condición dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Dios. ¿Qué significa esto de buscar el rostro de Dios? Bien, buscar el rostro de Dios significa buscar la voluntad de Dios. Esta expresión de buscar el rostro de Dios no solamente significa buscar su comunión, que Dios me mire. Es una forma de decir, bueno, Señor, yo quiero tu atención. Cuando los pequeños a veces crecen, están jugando, una de las cosas que les enseñamos a los niños cuando hablamos es, hijo, mírame a los ojos, mírame a la cara, yo estoy aquí. Es una forma respetuosa de dialogar, busco tu rostro, pero también buscar el rostro de Dios en el Antiguo Testamento significaba básicamente ir hacia donde Dios estaba mirando. Y lo quiero ilustrar con el ejemplo del teatro. Ustedes han visto que los actores, los artistas, cuando están en un escenario, los reflectores están sobre él. Y donde sea que el actor se mueva, los reflectores se mueven con él.
Él va a la derecha, los reflectores lo acompañan, y él va a la izquierda o a otra dirección, los reflectores en todo momento lo tienen que enfocar. Bien, la idea que busquemos el rostro de Dios es completamente contrario. Es decir, no es que Dios me mire aquí donde yo estoy, sino que yo voy a buscar dónde Dios está iluminando, hacia dónde quiere Dios que yo camine. Es como si el reflector iluminase hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo me tengo que mover allá. Miren, a veces tenemos esta expresión. Es una expresión humana, pero técnicamente hay un pequeño error. Decimos que Dios te acompañe. Dios es nuestra compañía, ¿no? Y en algún momento, bueno, decimos, Señor, por favor, a donde quiera que vaya, que me dirija tu mano. Pero teológicamente tendríamos que acotar que no es que Dios me acompañe, yo acompaño al Señor. A donde tú me guíes es a donde yo voy a ir. A donde tú vayas es a donde yo quiero estar. Y buscar el rostro de Dios significa esto, buscar su comunión, pero también buscar su voluntad. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? No que Dios ilumine las cosas que yo hago. A veces eso pedimos, ¿verdad? Señor, ilumíname, pero en este trabajo que estoy haciendo. Ilumíname, pero en esta cosa que estoy emprendiendo. Nunca decimos algo como, Señor, quiero iniciar un negocio, pero no estoy seguro si sea parte de tu voluntad. Quiero ponerlo en tus manos. Guíame, ilumíname, y si es de tu voluntad, por favor, dame la fuerza y la inteligencia de iniciarlo. Lo hacemos generalmente ya al final. No por resaltar ningún hecho, pero muy comúnmente hay hermanos que, por ejemplo, piden al pastor, vamos a abrir un negocio. Y vamos a la inauguración y ya estamos ahí, oramos, y es, creo, algo muy bueno. Pero yo creo que también sería apropiado, amados, amadas, que antes de iniciar el negocio, bueno, primero ponerlo en manos de Dios. Compartirlo, por supuesto, pastor, quiero iniciar este negocio, ore por mí, por favor, para que Dios me guíe si es lo que Dios quiere. Eso significa buscar el rostro de Dios. Y lo último que dice el mismo texto, dice, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. La conversión, el arrepentimiento, la oración, hermanos, hermanas, no es solo una actitud de petición a Dios, es una actitud de reconocimiento de nuestro pecado delante de Él. Es volver a Dios en una actitud de arrepentimiento. Por eso Jesús, cuando enseñaba el Padre Nuestro, les decía a sus apóstoles, ustedes deben orar así. Y en una parte del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. Perdona nuestros pecados, traducen algunos. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, somos deudores contigo. Y Dios quiere que ese corazón humilde que se acerca, ese corazón que busca la dirección y guía de Dios, pues también tenga esta disposición del arrepentimiento, del cambio. De que no solamente acudamos a Él, vuelvo a reiterar, como ese genio de la lámpara mágica que nos concede todo cuanto pedimos. No, Señor, yo quiero darte mi corazón. Quiero darte mi vida cambiada. Hay gente que no alcanza a arrepentirse cuando ora al Señor. Y por eso, amados, Dios no los escucha. Pero cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y reconocemos nuestro pecado, entonces empezamos a hacer este cambio. Entonces, amados, amadas, 3 cosas importantes respecto a esto. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Bueno, la oración que es humilde, la oración que busca la dirección y la guía de Dios, la oración que también expresa el arrepentimiento. Y con esto, amados, pues oramos de acuerdo a su voluntad. Segunda cosa, mis amadas, dentro de nuestro bosquejo de este estudio, leemos lo que nos dice el Señor en el texto bíblico que nos marca nuestra guía. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Bien, este versículo, mis amadas, pues que a muchos nos encanta, nos gusta, nos plantea un pequeño problema porque parece ser que Jesucristo nos está diciendo que todo, y subrayo esta palabra, todo lo que pedimos orando, creyendo, lo recibiremos y automáticamente vendrá. Pero ¿a qué se refiere el Señor Jesús? ¿Por qué Él dice esto? Debemos tomar literalmente las palabras de Jesús para que podamos pedir todo cuanto queramos. Muchos han interpretado estas palabras efectivamente así, muy literal, que Jesús nos está invitando a pedir lo que queramos, incluso independientemente de nuestra relación con Dios o independientemente de lo que le pidas a Dios. Y se toma como pretexto para pedirle a Dios todo cuanto se nos ocurra, pidiendo incluso cosas materiales o cuestiones egoístas. A veces pedimos mucho que Dios nos bendiga sin tomar en consideración a los demás. Volvamos al ejemplo que citamos en un principio de este estudio. Recuerden, dijimos que una persona agrede a su esposa y se enfrenta a una demanda y le pide a Dios que le dé el favor. Y aunque no lo crean, mis amadas, hay varones que piden a Dios con todo su corazón: Señor, que no me metan una demanda de pensión por mis hijos. Tú sabes que yo no tengo dinero, aunque sí tiene. No quiero estar en este problema, pero tampoco son responsables con sus hijos. ¿Esta clase de oración será la que Dios escucha? ¿Será todo lo que le pedimos? Hay incluso personas que reclaman a Dios porque dicen: es que tu palabra dice que todo lo que yo pida en tu nombre será hecho, así que lo quiero, lo necesito ya. Lo que tenemos que comprender, amadas hermanas, es que lo que Jesús está dando por hecho es que el creyente, el cristiano, se acerque a Dios con estas tres actitudes que dijimos hace un momento: la humildad, la búsqueda de su dirección y guía, y por supuesto el arrepentimiento. Y el contexto en el que Jesús dice estas palabras se ubica dentro del relato de la maldición de la higuera. Si usted lee unos versículos antes de Marcos capítulo 11, se va a dar cuenta que inicia con esta acción de Jesús de purificar el templo. Y recordemos que el templo es el lugar donde se hacían las oraciones, pero ahora ha quedado contaminado porque usted sabe qué es lo que ocurre. Se están haciendo ventas, cambios, etcétera. Y el Señor, muy molesto, les ha dicho que la casa de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones cuando debería ser casa de oración. Muchas personas creían que la forma correcta de orar era únicamente en el templo y que Dios no escuchaba las oraciones a no ser que se hicieran en el templo. Que todo lo que pidieres a Dios, si no se hacía en el templo, Dios no lo escuchaba. Cuando Jesús ordena o maldice a esta higuera y los apóstoles se sorprenden, Él les da una lección de oración. Y no sé si usted ubique que hay algo extraño en el pasaje, porque ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la oración con que Jesús maldiga esta higuera? Bueno, tiene que ver con el contexto general. Y lo que Jesús está enseñándonos aquí y está demostrando es que Dios escucha la oración en cualquier parte que la hagamos. Que el templo no es indispensable para orar a Dios. No es indispensable un lugar específico para que nosotros podamos rogar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La fe. Pero la fe, mis amados, no solamente incluye el creer en lo que pido, sino en el Dios en el que pido las cosas. Y por supuesto, en la voluntad de ese Dios al que pedimos las cosas. Por eso, amados, yo creo que lo que Jesús nos enseña con la oración no solamente debe de reducirse a este pasaje, sino ampliarlo más. En el momento en el que, por ejemplo, Jesús también llega a decir en una oración: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
En otras palabras, Jesús está anteponiendo la voluntad de Dios a su propia voluntad. Y eso es algo que sí debe imitarse y que tristemente muchos no replican. Debemos orar a Dios pidiéndole: Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de estas circunstancias? A través de este problema, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Por ello, mis amadas, no basta con creer que lo que pedimos será hecho. Francamente, mis amadas, cuando oramos a Dios, yo no sé si a ciencia cierta, al 100% en algunas ocasiones, no sé si eso sea lo que Dios quiere. Ejemplo, ahorita estamos atravesando esta pandemia, amadas. Este coronavirus que nos mantiene aglutinados en nuestros hogares. Nos tiene allí reservados. Algunas personas dicen: Señor, por favor, que esto termine, pero ya el 30 de abril. Yo no sé si es la voluntad de Dios que esto termine el 30 de abril. Yo no sé si sea voluntad de Dios que se cierre el 30 de mayo. Yo no sé si esto va a continuar. No soy, el que sepa la voluntad de Dios al 100% de las cosas. Sé que Dios quiere que esto pase y va a pasar. Eso sí lo sé. Porque su palabra dice que Dios quiere que su iglesia siga adelante. Y porque estas son pruebas que Él mismo ha señalado como temporales. Pero ponerle una fecha, mis amados, yo no sé si sea la voluntad de Dios. Así que cuando uno ora a Dios, mejor lo que tiene que hacer es: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y exprésala. Lo mismo tristemente sucede a veces con los enfermos. Muchas veces tengo mucho cuidado cuando alguien me pide que oremos por una persona, especialmente que está en una situación de enfermedad quizá terminal. No puedo yo asegurarle al hermano o a la hermana: el Señor te va a levantar. Yo no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Por lo tanto, mejor decimos: Señor, haz tu voluntad en él, haz tu voluntad en ella. Yo quisiera, Señor, que esta persona sanara. Es mi deseo, pero no es lo que yo quiera lo que tú vas a hacer, sino va a ser lo que tú quieres. A veces pedimos de esta manera egoísta. Había una señora, una dama, que estaba orando por su marido. Y su marido tenía una crisis en el hospital, estaba entubado, sufriendo. Y ella oraba fervientemente: Señor, por favor, sánalo. Quiero que por favor me ayudes a que mi marido se recupere para que lo lleve a mi casa. Y oraba y oraba y oraba. Y entonces en su corazón escuchó la voz de Dios que le decía: ¿acaso quieres que tu marido vuelva a pasar por esta situación más adelante? Ella reflexionó sobre estas palabras y se dio cuenta que tarde o temprano todos vamos a sucumbir a la muerte. Tarde o temprano esto va a sucedernos. Y ella reflexionaba en su corazón diciendo: ¿acaso no seré egoísta? Porque ciertamente si mi esposo va a morir, va a tener que pasar por esta situación, a lo mejor de la cama de un hospital, inyectado con suero, con respirador posiblemente. ¿No seré siendo yo muy egoísta? Y a lo mejor el Señor en su voluntad desea ya llevárselo. La mujer reflexionó esa noche y dijo: Señor, tienes razón, qué egoísta soy. Haz tu voluntad, Padre. Si te lo quieres llevar, llévatelo. Si lo quieres retener con nosotros, reténlo. Cuenta esta dama que cuando hizo esta oración, a las pocas horas su marido partió con el Señor. La Biblia dice, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo apóstol Pablo decía: no sabemos cómo pedir. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo incluso le pedía al Señor: Señor, quita este aguijón de mi carne, quítalo por favor, este mensajero de Satanás que me está bofeteando, quítalo de mí? El Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia.
Ni Pablo sabía cómo orar en algunas ocasiones. Él decía, quítalo. Dios decía, bástate mi gracia. Esto está para servirte. A veces no sabemos cómo pedir. Santiago también nos decía, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así pues, amados, así pues, amadas, ¿cuál es la oración en la que debemos, o qué es la oración que debemos hacer? ¿Dónde debe recaer nuestra fe? ¿En nuestra oración o en el Dios al que oramos? Corremos un riesgo muy grande si creemos que la oración por sí sola será escuchada tan solo porque asumimos que Dios tendrá que escucharnos. No nos equivoquemos, amados, amadas. Si nos acercamos a Dios con soberbia, pidiendo para nuestros deleites, el Señor ignorará nuestras oraciones porque estarán cargadas de ese pecado. Pero si oramos con humildad y buscamos su rostro, su dirección, su voluntad, y venimos arrepentidos a Él, diciéndole, Señor, que no sea como yo quiera, sino como tú quieres, Padre. Porque lo que yo quiero muchas veces pienso que me conviene y no es así. Que sea como tú quieres, Señor, y haz tu voluntad en nosotros. Hermanas, vamos a entonar el himno número 30, Solo a ti, Dios y Señor, y terminamos con una oración. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo Cristo nuestra voz, acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Los fuegos en nuestro, cuya llama, el amor angelical nos inflama, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, solamente, porque sos fuente de amor, permanente, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestra fuerte, nuestra fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, del infierno. Y nuestro corazón proclamamos, proclamamos, que solo en tu gran poder confiamos, confiamos. Pues, amadas, gloria a este Dios trino y uno al que loamos, al que alabamos, al que exaltamos. Sea siempre este nuestro pensar. Vamos a orar, amadas, para confirmar este estudio y para pedirle al Señor precisamente que doblegue nuestra voluntad a fin de que en todas nuestras oraciones nos acordemos de pedir lo que Él quiere. Oramos. Señor, muchas gracias porque nos das este medio de gracia que es la oración, a través del cual podemos no solamente agradarte, sino también acudir en auxilio, acudir en apoyo hacia ti. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en todo cuanto necesitemos, que tú nos des
el discernimiento espiritual para poder pedir de acuerdo a tu voluntad. Que tú nos ayudes, Señor, para que podamos diligentemente en las Escrituras, a través de ellas, pedirte cosas que verdaderamente te agradan. Y cuando haya algunas dudas, Señor, ayúdanos a orar diciendo que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, rogamos que nos enseñes más, que nos transformes y que nos guíes. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amadas, muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor sea con ustedes. Y Dios mediante nos estaremos viendo, o bueno, ustedes me estarán viendo, amadas, el próximo lunes puntualmente a las 5 de la tarde. Que Dios me las bendiga, hermanas.